la violencia y el temor la obligaron. No había más opción para proteger su vida y la de su hijo. Honorable tribunal, el día de hoy esta defensa le demostrará que Alexis Rivera fue obligada por el temor y por la violencia a cometer el delito que se le acusa. Honorables jueces, escucharán la historia de Alexis Rivera, una joven de apenas 19 años, madre de un hijo de 10 meses, quien tenía las esperanzas de salir adelante, de salir de la pobreza y de la violencia en la que vivía en su hogar, quien jamás se imaginó el infierno que viviría al abandonarlo. Alexis jamás pensó que sería obligada a prostituirse y a prostituir a otras mujeres que, como ella, fueron engañadas. Todo esto para proteger no solo su vida, sino la de su hijo. Sabrán que Alexis provenía de un hogar en situación de pobreza, que tanto ella como su madre eran víctimas de violencia a manos de su padrastro y hermanastro. Escucharán que a los 17 años, Alexis conoce a Alfonso por internet. Inician una relación amorosa y durante sus pláticas, él le propone irse a vivir juntos a la ciudad capital para tener una mejor vida. Conocerán que Alexis abandona su hogar, se reúne con Alfonso en la capital y él la secuestra. La lleva a vivir a una casa a las afueras de la ciudad para prostituirla, no sin antes golpearla en diversas zonas de su cuerpo y violarla. Escucharán que ella queda embarazada de Alfonso, que él al enterarse le dice que así panzona no le va a servir para nada, que va a tener que ponerse a trabajar más duro, que va a reclutar a mujeres para prostituirlas, para que él pudiera darse sus lujos, para que lo mantuviera, y que si no lo hacía, iba a sacarle al chamaco para ponerlo a trabajar, que conocía a unos cerdos que pagarían bien por estar con bebés. Ustedes escucharán que el día 1 de junio de 2021, Alexis se encontraba en el bar del motel Lázaro Cárdenas, vigilando a las mujeres que prostituía y cobrando el dinero por los servicios sexuales por órdenes de Alfonso, y que aproximadamente a las 10 de la noche es detenida en flagrancia por el delito de trata de personas, derivado de una denuncia. Así sabrán, honorables jueces, que Alexis tan solo era una mujer con ganas de superación, que por desgracia se le dio una única opción para sobrellevar su vida, para proteger el futuro de su hijo. Y esa única opción fue la de prostituir a más mujeres. Lo anteriormente narrado será corroborado no solo por Alexis, sino por los testigos y peritos que vendrán a esta audiencia, y con quienes ustedes comprobarán que Alexis se encontraba viviendo en un temor grave. En primer lugar, podrán escuchar de la propia voz de Alexis cómo conoció a Alfonso, cómo la obligó a prostituirse, cómo fue que la llevó a verse obligada a prostituir a demás mujeres, y cuál es su actual relación tanto con Alfonso como con su hijo. Después, en esta audiencia, tendrán la oportunidad de escuchar al perito en antropología, quien les hablará acerca de la violencia de género, los alcances de esta violencia sobre Alexis y el contexto sociofamiliar de ella. También podrán escuchar a la perita en medicina, quien les hablará sobre el estado de integridad física en el que se encontraba Alexis en el momento de su detención. Además, honorable tribunal, podrán escuchar a 2 de las víctimas del delito de trata de personas. La primera de ellas, Marisa Trigo, quien les hablará acerca del comportamiento que Alexis tenía hacia las demás mujeres que prostituía y la relación entre Alexis y su hijo. Esto será corroborado por Jacqueline Juárez,
quien también les va a hablar sobre el trato de Alexis hacia las víctimas de trata de personas, y además les va a hablar acerca de la violencia que vio que Alfonso ejercía sobre Alexis. Finalmente van a poder escuchar a Marta Díaz, vecina de Alexis, quien les va a dar a conocer el estilo de vida de Alexis y su relación de vecindad con ella. De esta forma, honorables jueces, van a poderse dar cuenta que se actualiza el excluyente del delito contemplado en la fracción 9 del artículo 15 del Código Penal Federal. Serán ustedes quienes lleguen a la conclusión de que si Alexis se encontraba realizando una conducta ilícita, como lo es la trata de personas, era por el temor que Alfonso le imponía, que no se le podía exigir racionalmente actuar de otra manera, pues para ella esa era su única opción. Por lo que al concluir esta audiencia, la defensa le solicitará dicte un fallo absolutorio a favor de Alexis Rivera, pues fue la violencia y el temor la que lo obligaron. No había más opción para proteger su vida y la de su hijo. Es cuanto. La violencia y el temor la obligaron. No había más opción para proteger su vida y la de su hijo. Honorables jueces, el día de hoy escucharon los hechos que la Fiscalía le ha atribuido a Alexis, pero también tuvieron la oportunidad de escuchar por parte de esta defensa los motivos que llevaron a Alexis a cometer el delito que se le acusa. Ustedes escucharon que Alexis provenía de un hogar en situación de pobreza, con carencias tanto económicas como afectivas, que la única manera de salir de ese círculo vicioso de violencia en el que vivían ella y su madre era ganándose la vida día a día, trabajando. Que a los 17 años conoció a Alfonso, quien por medio de engaños, con promesas de una mejor vida, la convence para que ella se vaya a vivir a la capital, abandonando su hogar y a su madre en Villa Aldama. Ustedes también conocieron que al reunirse Alfonso con Alexis, él la secuestra, la lleva a vivir a una casa a las afueras de la ciudad para prostituirla, golpearla y violarla. También conocieron que Alexis quedó embarazada de Alfonso y que él se aprovechó de esta situación para obligarla a conseguir más mujeres para prostituirlas. Él la amenazó no solo con quitarle la vida, sino con ofrecer a su hijo para servicios sexuales, por lo que a Alexis no le quedó otra opción más que aceptar lo que Alfonso le estaba proponiendo. Es cierto, su señoría, que Alexis se dedicaba a enganchar, a entrenar y a llevar a mujeres a prostituirlas, que ella se quedaba cuidándolas en el bar del motel Lázaro Cárdenas, que ella cobraba directamente el dinero por órdenes de Alfonso. Pero también es cierto, su señoría, que Alexis sentía una gran culpa por la situación a la que había llevado a tantas mujeres, que incluso intentaba tratarlas de manera amable. Les daba esperanzas de que algún día podrían salir de esa situación, como una forma de compensar lo que ella había hecho. Que incluso, honorables jueces, ella llegó a impedir que Alfonso golpeara a varias de las mujeres que prostituía, y que quien recibía los golpes a cambio era Alexis. Ustedes pudieron notar la situación lamentable en la que vivía Alexis. Pues no solamente tenía que soportar la violencia que Alfonso ejercía, sino que incluso llegaba a salir a la calle a pedir comida para su hijo. Ustedes pudieron notar que Alexis vivía en un miedo grave por su vida,
por la integridad de su hijo, el cual la obligaba a prostituir a mujeres, a engañarlas, tal y como lo hicieron con ella. Honorables jueces, pudieron escuchar de la propia voz de Alexis, quien relató su historia, desde la violencia y la pobreza que vivía en su hogar, hasta la violencia y la prostitución a manos de Alfonso. Ustedes escucharon la violencia de la que todos los días era víctima Alexis. Cómo Alfonso solía golpearla en diferentes zonas de su cuerpo, en las costillas, en las manos, tan solo por mencionar algunas. Ella vivía en un contexto de suma violencia. Ustedes incluso escucharon al perito en antropología, quien les comentó que fue la violencia que Alexis vivió en su hogar la que la llevó a estar en un estado de vulnerabilidad emocional, lo que facilitaba que ella pudiese ser fácilmente manipulable por cualquier persona. Tal y como aconteció con Alfonso, quien se aprovechó de la situación para manipularla. Incluso este perito les dijo que actualmente tanto Alexis como su hijo se encuentran viviendo en un entorno de violencia, tanto física como emocional. Honorables jueces, ustedes también escucharon a una de las víctimas, a Jacqueline Juárez, quien les contó cómo fue la violencia que observó que Alfonso cometería sobre Alexis. Les contó cómo la golpeaba, cómo la humillaba, cómo le llegó a decir que si la dejaba viva era porque le servía para el negocio. Tribunal. Fue la propia perita en medicina quien les contó que al momento de realizar la valoración de la integridad física de Alexis, ella presentaba diversos golpes en varias zonas de su cuerpo, como por ejemplo las costillas, las piernas, también en los brazos, cerca de los codos. También pudieron notar moretones cerca del cuello. Y ella les mencionó que esto probablemente se debía como consecuencia de un ahorcamiento, de un intento de asfixia en contra de Alexis. Jueces, ustedes también escucharon en esta audiencia a Marta Díaz, la vecina de Alexis, quien les contó otra situación lamentable de la cual ella tenía que hacerse cargo. Alexis también tenía que pensar en el bien de su hijo, por lo cual se vio muchas veces obligada a salir a la calle a pedir dinero, a pedir comida, lo que la gente pudiese apoyarle. Marta Díaz nos contó esto, nos dijo que la llegó a ver, que incluso habló con ella, que siempre la vio desaliñada, la vio con moretones, que a veces hasta iba acompañada de su hijo. Marta, quien vivía en la casa que se encontraba atrás de la que habitaba Alexis, nos contó que llegó a escuchar en varias ocasiones gritos provenientes de la casa donde se encontraba Alexis. También Alexis, como se les ha mencionado, no solamente tenía que cargar con la violencia física, la violencia emocional, ver por el bien de su hijo, sino con la culpa de la cual le carcomía. Todos los días sentía por la situación en la que las mujeres víctimas de la trata de personas se encontraban. Marisa Trigo nos corroboró que Alexis trataba de darles esperanza, que las consolaba, que las apoyaba y que siempre trató de hacer un poco más confortable la situación en la que se encontraba. Así, honorables jueces, escucharon que Alexis fue obligada a cometer el delito que hoy se le atribuye.
que ella de ninguna forma era una socia de Alfonso, que ella no la apoyaba por voluntad propia. Era el temor y la violencia la que la obligaron. Pues era la única forma de proteger su vida y el futuro de su hijo. Por lo cual, ustedes pueden notar que se actualiza una causa excluyente del delito contemplada en la fracción 9ª del artículo 15 del Código Penal Federal. Por lo cual ella se encontraba en un estado de necesidad excluyente. Por su parte, la Fiscalía intentó demostrarles a ustedes que ella se dedicaba a la trata de personas por algún lucro, apoyando a Alfonso. Pero esto no fue así. Ellos intentaron corroborar con el mesero del bar que Alexis obtenía el lucro que hace un momento se les había mencionado. El mesero del bar les dijo que solía ver a Alexis vestida con vestidos largos, llamativos, con zapatillas, cobrando dinero, bebiendo alcohol. Lo quisieron confirmar con otras dos víctimas, con Alicia y con Florencia. Pero aquí vino Alexis y les dijo que si ella se vestía de esa manera, que si se arreglaba y se maquillaba, era porque Alfonso se lo pedía, para darles una buena impresión a los clientes, que incluso se llegó a maquillar los moretones que él le producía. Y que si se encontraba cobrando el dinero, era porque Alfonso así se lo pedía. También, honorables jueces, la Fiscalía intentó acreditar el lucro con el hecho de que a Alexis se le encontraron 4,000 pesos al momento de la detención. Sin embargo, ella ya les explicó que recibía el dinero, mas no lo administraba. La Fiscalía jamás aportó algún dato de prueba como un estado de cuenta bancario en el que se pudiera visualizar que Alexis tenía una cuenta en el banco, que ella pudiese elegir libremente el destino de ese dinero. Por el contrario, la totalidad de ese dinero iba para Alfonso. Jueces, de esta manera ustedes pudieron notar la grave situación de violencia, de miseria, de humillación en la que vivía Alexis. No se le podía exigir racionalmente actuar de otra forma cuando estaba de por medio su vida y el futuro de su hijo. Por lo que esta defensa le solicita dicte un fallo absolutorio a favor de Alexis Rivera. Pues fueron la violencia y el temor la que le obligaron. No había más opción para proteger su vida y el futuro de su hijo. Es cuanto.